Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Ávila, soy estudiante de especialización en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública. A continuación, desarrollaré un ejercicio académico en el cual analizaré un instrumento jurídico de orden nacional, emitido con ocasión de la pandemia COVID-19. Este instrumento es el contenido en el decreto 678 del 20 de mayo de 2020. Este es un decreto que tiene 10 artículos, de los cuales 9 establecen facultades y generan posibilidades para los mandatorios locales, tendientes a brindarles herramientas para afrontar la crisis del COVID-19 en sus territorios. El 10º artículo dispone la vigencia del mismo. A grandes rasgos tenemos que el artículo 1 y 2 dan facultades para los ordenadores del gasto para redireccionar dineros del presupuesto público de destinación específica y transformarlos en gastos de funcionamiento. El artículo 2 permite realizar operaciones de modificación del presupuesto de forma directa, siempre y cuando busquen atender las necesidades originadas en el COVID-19. Ya los artículos 3 y 4 tendremos la posibilidad de los recursos del crédito, ya sean para buscar liquidez de sus territorios o para generar acciones que busquen el apoyo a la reactivación de las economías locales. El artículo 5 les permite a los municipios exceder los límites de gastos en los rubros de funcionamiento, con ocasión de evitar las sanciones que contempla la ley 617. Esta ley tiene los artículos 4 y 5, los límites para los departamentos, y 6 y 7 para los municipios, contenidos en el capítulo 2. El artículo 6 y 7 busca incentivar la liquidez a través de descuentos y propuestas para hacer más eficiente el recaudo de los tributos territoriales. El artículo 8 busca redireccionar rentas derivadas de la sobretasa a la CPM, canalizando los recursos al Distrito Capital y a los diferentes departamentos. El artículo 9 da la posibilidad de usar los excedentes de ahorro del FOMPET. De forma general sabemos que el FOMPET, al hablar del FOMPET, hablamos de la ley 549 del 99, que es por la cual se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, que consiste en un sistema de ahorro que es obligatorio y que tiene como función recaudar los recursos para que las entidades territoriales cubran sus pasivos pensionales, que según el decreto ahora podrán ser retirados los valores que excedan el 80% del valor final de la obligación de cada una de las entidades. Y el artículo 10 habla de la vigencia de este decreto. Como ya observamos, ahora realizaremos un discernimiento sobre el instrumento jurídico que planteamos para desarrollar la problemática que está anunciada. Y vamos a analizar la situación real de los entes territoriales para que logremos llegar a una conclusión que dé respuesta a la pregunta que va a ser nuestra premisa en la charla de hoy. ¿Vale la pena la utilización de todas las posibilidades que otorga este decreto para los alcaldes y gobernadores? A partir de este momento quiero que nos ubiquemos en un contexto departamental. Soy boyacense, así que estaremos ubicados en el departamento de Boyacá, en el año 2020, en un departamento que tiene aproximadamente 1.3 millones de habitantes, 123 municipios, la gran mayoría de estos en la ruralidad, y que con ocasión de la pandemia tenemos aproximadamente 7.900 casos activos de COVID, 6.700 recuperados y 170 muertos. Obviamente son cifras a rasgos generales. Como hechos importantes, el decreto señalado expedido en el mes de mayo con ocasión de esta pandemia que estamos viviendo abre un abanico de posibilidades y facultades para los mandatarios locales. Este abanico de posibilidades puede llegar a ser utilizado de forma irresponsable, abusiva o quizá de forma impulsiva, dado factores indistintos como la inexperiencia, el afán de nuestros mandatarios de ayudar,
la falta de asesores, las carencias de recursos que de por sí están en nuestros municipios, ¿sí? Estas situaciones en un futuro pueden hacer que se generen dificultades para nuestros territorios y poder llegar a más adelante decir que la cura resultó peor que el problema. Pero ¿qué hacer? Para dar respuesta a esto, en lo sucesivo voy a hablarles desde el rol como gobernador de Boyacá. Así las cosas, desde el departamento, naturalmente se debe hacer uso de las posibilidades que nos brinda el decreto 678, pero en mi concepto lo haremos del siguiente orden. Primero, vamos a jugarnos por una atención inmediata. Para ello utilizaremos las facultades que nos da el artículo 1 y 2, realizando operaciones de modificación al presupuesto, redireccionando el flujo de caja a los gastos de funcionamiento. Así tendremos la disponibilidad para incrementar este rubro, ya que seguramente lo vamos a encontrar limitado, ya que el presupuesto que nosotros estamos asumiendo en nuestro primer año de gobierno lo tenemos formulado desde el año inmediatamente anterior, con una administración diferente, con unos propósitos diferentes y con un plan de desarrollo diferente. El artículo 4 también será útil para nuestros propósitos, porque inmediatamente buscaremos la formulación de proyectos de reactivación económica. Esto servirá no solo para mitigar las consecuencias de la pandemia, sino para darle el oxígeno que necesita nuestra economía local, incrementando su competitividad, su calidad y muy seguramente esto nos servirá para los propósitos que como gobernador tengo plasmados en mis planes de desarrollo, mis planes de gobierno y los demás planes institucionales. Esto lo vamos a hacer valiéndonos de la baja calificación de riesgo que tiene el departamento y las posibilidades que este decreto contempla. El artículo 6 y 7 también van a ser útiles, porque con ello vamos a generar recaudo en esta época de crisis. Este recaudo va a resultar fundamental para fondear nuestros propósitos. De manera simultánea, vamos a ayudar a los ciudadanos en mora y que han tenido dificultades económicas para cubrir sus obligaciones. Con esto, finalmente, fortaleceremos la cultura del pago y la responsabilidad institucional en nuestros habitantes. Para el artículo 8, será el último de los que utilizaremos, porque muy seguramente los ingresos de nuestro departamento se van a incrementar por concepto de las sobretasas de la CPM. Esto contribuirá al propósito de generar liquidez y servirá para atender nuestras necesidades. ¿Pero qué no vamos a hacer? Se preguntarán ahora. ¿Por qué no utilizamos la totalidad del abanico de posibilidades que el decreto nos está ofreciendo? Es decir, los artículos 3, 5 y 9. La respuesta es la siguiente. El artículo 3 nos permite obtener créditos de tesorería. Ya estamos contemplando un crédito para la reactivación económica. Se debe actuar responsable y no podemos sobreendeudarnos. No lo utilizaremos. El artículo 5 nos permite superar los límites en gastos de funcionamiento. Si bien es cierto, estos gastos los vamos a incrementar, no se requiere superar estos límites, ya que fueron establecidos en la Ley 617 en pro de un funcionamiento financiero responsable y justo de las entidades. Ese es nuestro propósito. El artículo 9 permite un desahorro del FOMPET. No vamos a utilizar esta posibilidad, ya que son dineros que nos dan seguridad respecto del pasivo pensional, pero a su vez nos permiten más adelante, dentro de los siguientes 3 años de mandato, poder hacer un desahorro responsable porque la pandemia no se acaba en el año 2020. Conclusiones. Nuestra conclusión es única y sólida. No se deben utilizar todas las medidas que nos permite este decreto, solo las principales, ya que algunas pueden resultar riesgosas para nuestros territorios y el futuro inmediato de cara a la ejecución de planes, programas y proyectos de orden local, de sus planes de gobierno, de sus planes de desarrollo, de los diferentes propósitos institucionales. Se pueden generar riesgos de incumplimiento de lo propuesto en campaña. Asimismo, es necesario recordar que la pandemia no se acaba en este año, que los impactos son fuertes y generalizados y que en el año 2021, 22 y 23 muy seguramente tendremos dificultades. De la misma forma tendremos que atender nuestros planes de gobierno y los objetivos institucionales que trazamos desde el principio. Son propósitos que hemos planeado en nuestros territorios.
porque la institucionalidad y el desarrollo debe aprender a convivir con la pandemia y muy seguramente vendrán nuevos retos y no podemos jugarnos todas las cartas durante este año. Gracias.